Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos, en radiodemente.cl. ¿Cómo están? Muy bienvenidos y muy bienvenidas a esta nueva edición de Cuestión de Gustos, este programa en donde nos encontramos con gente que admiramos, con la que tenemos mucho que conversar y que nos cae muy bien. Es el caso de nuestra invitada, Carmen Brito, mujer de cine destacadísima, realizadora, documentalista, restauradora. Por sus manos han pasado algunas de las películas más importantes de nuestra cinematografía, premiada con el Pedro Siena, por su trayectoria y también como mujer destacada de FemCine. ¿Cómo estás, Carmen Brito? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Antonella, cómo estás? Yo estoy bien, feliz de conversar contigo. Carmen Brito es una mujer que yo admiro muchísimo hace muchos años y me parecía que era interesante poder hablar contigo no solamente de lo que pasa hoy día respecto a la restauración, sino también conocer un poco de tu historia, porque tú empezaste a estudiar en un momento en que estudiar cine era una locura máxima. Estamos hablando de los años 60, básicamente, y además había muy pocas mujeres. Y todavía, de hecho, vamos a hablar de eso también, del canon y cómo el canon fue invisibilizando el trabajo de muchas de ustedes que hoy día habemos quienes estamos tratando de recuperarlo. Hablemos de eso, Carmen. ¿Cómo se te ocurrió estudiar cine? No se me ocurrió. La verdad es que fue una cosa como fantástica, digamos, de una... Tenía que hacer algo en un momento, yo no tenía idea, pero absolutamente idea lo que era, lo que había detrás de la pantalla. Yo hasta en el momento en que yo tomé esta decisión, sí había ido a ver algunas películas mexicanas, pero sentándome muy lejos en la galería, digamos, pero nada más, ni siquiera muy cerquita de la pantalla. Bueno, llegó un momento en que terminé de estudiar. Por supuesto, mi mamá no me podía pagar una carrera, mis padres eran separados y esas separaciones que había antes que uno casi no conocía al papá. Entonces, mi mamá obrera no podía pagarme una carrera universitaria. Yo quería ser auxiliar de vuelo. Jamás. Estudiar idioma, todo eso era caro, no se podía. Y desgraciadamente mis padres se casaron, o sea, eran casados. Por lo tanto, yo no podía optar a ninguna beca porque yo figuraba ante la ley como una hija de un matrimonio muy bien constituido, casado por todas las leyes, y padres jóvenes, y los dos trabajando. Yo no conocía a mi papá, ni tampoco recibía mucha ayuda de repente, qué sé yo, pero no había ayuda. Y mi mamá obrera. No había cómo entrar a la universidad o tomar algo, clase, digamos, nada. Además, éramos de muy bajos recursos. Bueno, me bajó una amargura tremenda. Empecé a trabajar cuidando niños en principio, pero mi tío, el hermano de mi mamá, trabajaba en el Instituto Fílmico en el laboratorio, Heriberto Alvarado. Y entonces me dijo, oiga, Milo, me dijo, porque me decía Milo, me dijo, ¿sabe usted que le encanta ver películas, que toda la vida está, que me saca las cuestiones a mí, los recortes, qué sé yo, porque sí me gustaba leer en la historia de las películas, y bueno, y él me llevaba al cine, ¿y por qué sabe que yo puedo hablar? Si usted me da permiso, voy a hablar con el cura, Rafael Sánchez, y yo le voy a decir que usted siempre estuvo interesada en esto, que es la verdad, y que caso le da alguna oportunidad al menos de que trabaje en cine, o sea, estudiar, no creo que la vayan a becar para estudiar en la Universidad Católica, pero que trabaje en eso. Yo lo encontré loco porque le dije, pero si yo no sé hacer nada, yo no he visto, ni siquiera me he acercado a la pantalla de un cine. No, Milo, me dijo, sí, a lo mejor entra a trabajar conmigo al laboratorio, cualquier cosa. Ahora, déjame poner contexto, Carmen, porque el Instituto Fílmico de la Universidad Católica se instala a mediados de los años 50, entonces está relativamente nuevo cuando estás teniendo esta conversación, ¿no?
y estaba a cargo de Rafael Sánchez, que era un cura en ese momento, ¿cierto? Y Cura que jesuita. va a ser una cuna fundamental para gente importantísima en la historia del cine chileno. O sea, tú tuviste de Por compañeros al supuesto. Ignacio Aliaga, al Ignacio Agüero, a David Beramex. Sergio Navarro que se acaba de ir, te fijas. O sea, es un momento muy particular, digo, ¿no? Quiero que lo Claro. marco para que la gente no se imagine que es como mis alumnos o tus alumnos que se deciden estudiar cine ahora, ¿cierto? Es algo muy, Claro. muy novedoso. De hecho, todavía no salía la Claro. primera generación cuando tú entraste a estudiar. Claro, y trabajando ahí Patricio Guzmán, además que era documentalista. Y Raúl Ruiz Ahí en también el fue film. de los profes que tuvieron ahí al principio, Raúl, ¿no? claro, también, claro, al principio con la Alicia Vega, en fin, todos estos próceres de la enseñanza. Bueno, y la cosa es que fue una suerte increíble porque en diciembre él habla de esto, le habla al cura, y el cura dijo que yo fuera. Oye, me dio un susto, tú sabes que medía como 2 metros y andaba con una sotana negra hasta abajo. A mí, de hecho, me daba como mucho respeto, mucho miedo, porque era una figura así muy flaco. Y como que le caí simpática y me dijo, bueno, yo te ofrezco un trabajo acá de asistente del asistente del asistente de la Jimena Leighton, que era la montajista. Entonces dijo, la Jimena va a necesitar mucha ayuda porque está por llegar otra moviola, y yo no tenía idea de lo que era la moviola. Había una moviola de 35 milímetros de 4 platos, que después fue mía, la compré y se la pasé hasta donde Abdullah, esa moviola donada, yo la doné. Y bueno, la cosa es que, ya, perfecto, pero yo no tenía idea de nada. Bueno, Agustín Cardemil era también un director de cine, animador, también era lo máximo. También me empezó, o sea, como que le caí bien a todo el mundo porque yo era la que además arrastraba, porque era terriblemente arrastrada. Igual el cura a mí me cayó simpático, pero había una filmación, estaban filmando una serie del Banco del Estado, una serie de documentales chiquititos del Banco del Estado, y ves que estaban filmándole el set tremendo que tenía el fílmico. Es que yo le llevaba tecito con limón a Rafael Sánchez porque él mientras dirigía se sentaba dirigiendo y yo le iba dejando la tacita con galletitas, qué sé yo, para que él no fuera a buscar su tecito. Por supuesto le caí más que simpática y yo lo hacía de todo corazón porque la verdad es que yo no quería que me echara de ahí porque me gustaba eso que era lo más entretenido del mundo. Bueno, llega la moviola y la Jimena Leighton se apasionó por la nueva moviola que era 16 milímetros. Y nosotros nos lo llevábamos bien con la montajista, porque ella veía como unos celos que yo estaba entrando y que estaba aprendiendo mucho, porque me juntaba con los alumnos, habían ya alumnos, todos me tomaban como de asistente, el mismo Patricio, le empezaba a ayudar, que sé yo, enrollar rollitos, estaba compaginando en la moviola. Entonces, bueno, llega la otra moviola y la Jimena ve esta tremenda máquina de 6 platos, pero en 16 milímetros. Y dijo, yo me quedo con esta. Yo voy a seguir trabajando en esta máquina. Claro, casi todo lo que llegaba era 16 milímetros, la verdad. Claro. Y pero expliquemos también que 16 milímetros porque era más barato, era más accesible para los ejercicios estudiantiles. Y rendía mucho más. Milímetros claro. Es el profesional carísimo. Claro. Una lata de 400 pies, que es una latita así, en 35 milímetros rendía 4 minutos y medio de duración. Sin embargo, en 16 milímetros, 11 minutos y medio de duración. Claro, tenía mucho más sentido. Entonces, rendía, era mucho más económico, casi todo está implementado en 16 milímetros. El mismo laboratorio era 16 milímetros. Bueno, la cosa es que yo me empiezo a sentar en la moviola y el Cucho Cardemil me dice, ¿quieres aprender a manejarla? Ya, pues. Me enseñó a enhebrarla, qué sé yo, nunca más me sacaron de ahí. Como no tenía grandes problemas llegar tarde a la casa, siempre llegábamos tarde porque no había casi locomoción, había que irse a pie poco menos. Yo vivía en el paradero 7,5 de Vicuña Maquena, de la Alameda, imagínate, a veces me iba a pie. Y porque no había locomoción, además que estaban los paros, ya estaban empezando las huelgas y qué sé yo, y toda la cosa. Yo me metí en la época que ya estaba surgiendo toda esta cosa, que ya íbamos al 70, el 67. Oye, eran todos los días protestas, cosas, qué sé yo. Bueno, y la cosa es que nadie nunca más me sacó esa moviola. Nadie. ¿Hubo algún momento, Carmen, en donde tú sentiste como, esto es
como me enamoré, esto es lo que voy a Yo ahí hacer me con mi vida. enamoré. Eso, yo me enamoré en ese momento, de haberme sentado en la moviola, empezar a aprender, a aprender. Rafael vio que yo tenía mucho interés en aprender, a él le encantaba enseñar. Era un cura fantástico, le encantaba enseñar, le encantaba. Y me autorizó a ir a las clases. Entonces yo me empiezo a mezclar con todos los alumnos, y como también era asistente de él, los alumnos cuando tenían que pasar a moviola pasaban conmigo, o sea, como asistente yo enhebraba la moviola y qué sé yo. Entonces imagínate el aprendizaje que tuve, o sea, con cada uno de ellos. Y empiezan a hacer sus películas, y bueno, Rodrigo González fue el primero. Mi primera película que yo monté solita fue con Rodrigo González, que era un alumno de izquierda, del MIR, qué sé yo. Y yo al Rodrigo todavía lo quiero muchísimo, falleció en Canadá, pero me da el montaje de su película, me dice, yo sé que tú me la vas a montar bien. Fue lo máximo, fue mi primera película, le fue muy bien con la película, Caperucita, que en la Caperucita era el cuento de la Caperucita, pero al revés, la Caperucita se comía el lobo. Interesante, hay que buscar. ¿No está esa película? ¿Está visible? Bueno, luego vamos a hablar de las películas que están y no están. A propósito de que estamos con una de las principales restauradoras de nuestro país, Carmen Brito, es momento de hacer una pausa en la historia para ir a la música, y escogiste una canción súper apropiada para este momento, El derecho a vivir en paz, de Víctor Jara. Sí. Bueno, está aflorando la política, o sea, mucho más fuerte, siempre hubo política, pero acá era una cosa que están metiéndose a las universidades. Imagínate que el Instituto Fílmico está frente a la Universidad Católica, a la gran Universidad Católica. Al lado estaba la UNTAD. En eso empezó toda esta cosa. Al otro lado la Universidad de Chile, La Moneda, o sea, prácticamente en 3 cuadras teníamos un centro político increíble. O sea, Patria y Libertad estaba casi al llegar, en la Alameda, casi al llegar a Vicuña Maquena. Es que eran sedes en que pasaban, habían peleas, te fijas, había lucha, los mineros se ocuparon arriba de la Universidad Católica. Mira, eso empezó un poquito antes de todo esto que venía, que venían las elecciones, qué sé yo. Oye, Momento de olvídate, efervescencia. una efervescencia política increíble. Bueno, vamos a escuchar El derecho a vivir en paz a propósito, y luego seguimos conversando con Carmen Brito, Ya. nuestra invitada a Cuestión de Gustos. Estamos con Carmen Brito haciendo Cuestión de Gustos, estamos al mismo tiempo revisando su historia personal, pero aprovechamos de revisar la historia de Chile, ¿no? Y de ese momento tan efervescente que fue la elección, en este momento era la 4ª candidatura de Allende a la presidencia, y esa efervescencia tremenda que se vivió a finales de los 60 en nuestro país. Y ahí tú estudiando cine, empezando a montar Claro, películas. claro. O sea, yo no era una alumna como tan regular que pagaba en la universidad, sino que era como una alumna becada, porque igual creo que tuve mucho más suerte, porque tenía casi un profesor privado, te fijas, porque por supuesto que le ayudaban todas las películas de Rafael Sánchez, le ayudaban en lo que él quería, porque ahí él empezó a cuidar todo lo que, o sea, no, él cuidaba siempre todo lo que estábamos haciendo, pero a archivar películas, porque se empezó a juntar muchas películas, o sea, todo de los alumnos, negativos, positivos, la gente que iba a revelar, que dejaba los negativos ahí porque tenían que sacar más copias, te fijas, se sacaba una sola copia por plata. Entonces siempre fueron quedando archivos y archivos y archivos, y me encomendó a mí, me empezó a enseñar cómo se tenía que ir archivando, a poner siglas, que para poder ordenar, te fijas, lo que era lata chica, 400 pies, lo que era lata mediana, lo que era grande, que había que inventar cosas. Yo no era pero sí inventé unas siglas que después salvaron muchas películas, que era CH1 o CH123, MD, qué sé yo, siguiendo una regla de numeritos. Claro, pero ya empezaste ahí en el mundo de la Claro, archivística, que, insisto, claro. pongamos un contexto. La Cineteca Nacional de Chile se creó ya en los 2000. O sea, estamos Claro, hablando de claro. que era un momento, estamos hablando de finales de los 60, en donde no existía.
todavía no existía ni siquiera Abdul haciéndose cargo de la fundación, ¿cierto? De las imágenes, sino que era simplemente se creaba, pero nadie estaba pensando, excepto Rafael Sánchez, en que estas cosas había que guardarlas, que esto eran materiales. Claro. Y además Claro. eso se cruza, Carmen, con algo que también te quiero preguntar, y es este momento del nuevo cine chileno, en donde van a aparecer algunas películas fundamentales. Para mí una de las precursoras es Las Callampas, de Rafael Sánchez, ¿cierto? Que ya empieza a instalar La esta Alicia mirada, Vega. Ujú. claro, sobre esta mirada de no solamente los pobres, sino lo chileno, lo que somos. Y de ahí empieza a aparecer El Chacal de Nahuel Toro, Tres Tintes Tigres, ¿cierto? Valparaíso, mi amor, una película que también tú restauraste. O sea, hay un cambio en la mirada del cine que tú veías, que tú te referías, ¿cierto? El Claro, cine mexicano, el cine absolutamente. hollywoodense, con este nuevo cine chileno que empieza a aparecer ligado al nuevo cine latinoamericano. Cuéntanos un poquito respecto a esa mirada del cine que se está dando en ese momento. Bueno, fue el momento de conocer grandes personajes hasta ahora. La Alicia Vega, por ejemplo. La Alicia, que era una estudiosa, es una estudiosa increíble, y que ella guarda todo, todo lo clasificaba, entonces todo esto de irla copiando, y además que generosos con el enseñarte, fija. Todos los personajes que estaban ahí eran muy generosos para enseñar. Todos querían que todo el mundo aprendiera. Entonces, yo no tuve ningún problema, nunca me encontré con alguien egoísta que escondiera algo, qué sé yo, que no me enseñara. Todo el mundo quería enseñar. Por lo tanto, las clases empezó, por supuesto, a crearse la escuela, ya estaba dirigido, que el 70 salió la famosa EAC, pero esto empezó a planearse de antes, con talleres, qué sé yo, David Benavente, que también impulsó junto con Rafael Sánchez, que esto de juntar estas 4 grandes gamas de partes de la universidad, digamos, teatro, cine, televisión y comunicaciones, en una sola instancia, que era la famosa EAC, Escuela Arte de la Comunicación. El 70 empezó. Cualquier cantidad de alumnos, todos los alumnos, a hacer películas desde la contingencia que estábamos viviendo, era sumamente fácil, o sea, era que te instalabas así y salías con una manito y ya recogías, pero una información increíble. Para mí era algo como muy loco, porque las noticias, o sea, toda la gente que filmaba para los canales de televisión, que eran 3, por ejemplo, habían canales de derecha y canales de izquierda, pero filmaban el mismo material. Y el montaje era el que le daba el carácter según en qué programa lo iban a mostrar, si era de izquierda o de derecha. Tú sabes que ordenando las tomas, yo siempre empezaba mis clases de montaje hablándole a los alumnos: miren, existen 3 planos. Un plano muy general de una ciudad. Un plano mucho más cercano a una calle, nos acercamos a una calle. Y un tercer plano de una casa. Si yo los pongo en ese orden, ¿qué quiere decir? Que estamos llegando ahí. Sí, perfecto. Pero si lo ordeno en forma al revés, en que se pone, qué sé yo, el plano general primero, el plano mediano después, y el primer plano al final. ¿Qué significa? O sea, perdón, empezamos con el primer plano, claro, claro. ¿Qué está? Nos estamos yendo. O sea, las versiones con los mismos 3 planos es que tú das una versión absolutamente diferente. Llegas o te vas. Y eso pasa hasta hoy día. Pasa hasta hoy día, cuando se da se cubren en los noticieros las manifestaciones, lo que se muestra, lo que se deja fuera, claro. Es lo que define cuál es el mensaje que uno quiere dar. Ahora, ese era un momento tremendamente, como decíamos, efervescente, muy emocionante. Yo cada vez que entrevisto a alguien que vivió ese momento me da una envidia, me daba, hasta la revolución de noviembre del 2019, que es como, ahora nos toca, estamos viviendo eso. ¿Cuál es tu mirada respecto a esa relación entre ese 70, 69, 70, ¿cierto? Y este 2019 hasta ahora, este Chile constituyente que estamos viviendo? A mí me cambió el mundo, de hecho mi mundo de mi casa, de mi mundo personal, digamos, porque en mi casa como que siguieron siempre un patrón, digamos, de
de los presidentes que habían habido, qué sé yo, gente muy humilde, mi familia es muy humilde, y nunca se metieron como en política, pero prácticamente era la democracia cristiana al final, pero antes era de derecha, te fijas. Pero no se le ocurría esto de quebrar el esquema de irse a una persona de izquierda, como Allende, te fijas, que en ese momento estábamos votando por él, estábamos en la candidatura de él. Entonces, como que un poco me rebelé a la familia. Afortunadamente mi mamá entendió muy bien y varias personas de mi familia, y la cosa es que no me molestaron mucho, pero era una efervescencia que realmente había que hablarla porque de repente hasta ahora a ti te surgen ataques de por qué uno apareció en tal cosa, te fijas, una foto, alegando esto, o vienen hablando porque, por supuesto, yo todavía me saco el sombrero ante Allende, que me convertí a todo este lado, te fijas. Yo creo que anteriormente yo había sido un poco demócrata cristiano, pero con el Tata Frey, no con el Eduardo Frei. Ujú, Y ujú. entonces di un vuelco, o sea, iba Claro, como... pero muy al contexto de donde estabas, ¿no? Y también al contexto, pienso, en la maravilla de cine que se hizo en ese momento. La Eh, maravilla, porque todo hablaba, en todo, cualquier película que tú hicieras, iba la cosa política, de todas maneras, estaba dentro de nosotros, la teníamos que sacar, la teníamos que expresar, ¿fija? Y yo creo que en eso sí fue muy rico haber estado con todos los alumnos, porque sí me metí en toda la... Estaba recordando al Sergio Navarro, que justamente montamos una película juntos, y todo era como expresando lo que éramos en ese momento, lo que Ujú, queríamos, te fijas, la injusticia, el mezclarme, o sea, el hacerme amiga de Héctor Río. ujú. El Héctor me protegía, porque como yo siempre quería aprender, el Héctor era el personaje más bello para enseñar. La persona que quería aprender es que lo sentaba ahí y le exigía, ¿quieres Por aprender? si alguien no Pero sabe, yo voy a también... ir haciéndolo acá, para quienes no escuchan, Héctor Ríos ha sido un director de fotografía, fue un director de fotografía fundamental. La más reconocida, por supuesto, es El Chacal de Nahuel Toro, pero de ahí hizo un montón de cosas y un gran, como toda tu generación, Carmen, todos grandes maestros. Porque Sergio Navarro también, él, realizador por su mismo, por vocación, pero también tremendo maestro, par de libros que editó también, bueno, más de un par, fundamentales, muy buenos, que murió hace poquito, el creador de la Escuela de Cine en la Universidad de Valparaíso. O sea, estamos hablando de gente que no solamente tenía pasión por el cine, por hacer cine, sino también por compartirlo. Como la misma Carmen Brito, nuestra invitada. Carmen, en el momento que vayamos con una pausa, vamos a ir a escuchar a Violeta Parra, con Gracias a la Vida. Ay, gracias. Gracias a la vida. Carmen Brito, en Cuestión de Gustos. Bueno, Estamos haciendo Cuestión de época, Gustos con Carmen Brito, escuchábamos a Violeta Parra y, bueno, estamos como en orden con esta historia, Carmen, ya llegamos a la mitad del programa, pero también llegamos al gobierno de Allende y a lo que se viene después. Y preguntarte también, pues el cine da bastante testimonio de eso, y digamos que en general el cine chileno, en general, va a alistarse detrás de Allende, ¿cierto? E incluso esta declaración de los cineastas por Allende, firmada por Litín y otros en ese momento, y también van a ser víctimas de la represión. Por supuesto tenemos a Müller, ¿cierto? Y a Carmen asesinados, bueno, ¿cierto? A Carmen Bueno asesinados, desaparecidos durante la dictadura, pero se van casi todos. Queda muy poca gente acá. ¿Cómo viviste ese momento del golpe y la persecución que hubo súper directa al mundo del cine en Chile? claro, lo que pasa que, bueno, esa época difícil porque había que tomar opciones. Llegó un momento en que si tú te quedabas, tú sabías que no iba a perdurar mucho en el tiempo, te fijas, en que estaba, además desaparecía gente, Juan Maino, por ejemplo, un poquito más adelante, pero desapareció Juanito, el hijo de la firma Canal. Eso a mí me empezó a aterrar. Y de verdad que pensé y tuve la oportunidad en un momento de irme. Pero mi mamá, yo era la única persona que tenía a mi mamá, porque fui su única hija, ella era muy solita.
ella me dijo una cuestión porque yo le dije, mamá, voy a irme y yo sé que voy a volver en un par de años, qué sé yo, porque una es que quiero seguir estudiando, quiero trabajar y yo tengo afuera como oportunidad de hacerlo. Entonces me dijo que algo que me fregó mucho psicológicamente, me dijo, cuando tú vuelvas yo no voy a estar. Entonces, ahí ya dije, ya, me quedo. Y me quedé. Afortunadamente porque no habría tenido estos hijos, yo creo, maravillosos que tengo. Tengo nietos, tengo toda una familia. Costó, me costó mucho porque pasé época sin pega, pero siempre surgían cosas, porque siempre había alguien que le llegaba una peguita y la compartía. Pero Carmen, El me medio, imagino el cambio radical, o sea, además del desazón, del descorazonamiento de ver el horror que estaba sucediendo en Chile, y en tu caso no podías hacerte la lesa porque estaba pasando con tus amigos, con la gente que tú trabajabas. claro, Y pasar de esta efervescencia maravillosa de hacer, de compartir, de aprender, de repente, o sea, incluso y además restauradora, cuando van los militares a quemar los archivos de Chile Films, el mismo 73, o sea, rápidamente los tipos entienden que hay que ir contra la memoria, ¿cierto? Y queman esto. O sea, no me puedo imaginar el dolor de ese cambio tan radical en el ambiente y las consecuencias de ello. claro. Lo afortunado fue el acetato, porque tú sabes que el nitrato, si hubieran llegado los milicos a prender un fosforito pequeño, habría explotado absolutamente y ahí no tendríamos absolutamente ningún recuerdo. Era totalmente explosivo, se incendiaba, pero el acetato como que... Que es de lo que está hecho el material del film. Claro, claro. No se puede hacer muy bien, o sea, tienes que calentarlo demasiado y se empieza a enroscar, que también te da oportunidad, siempre que no quede duro, de poder hacer una copia, ¿te fijas? No lo pudieron destruir, o sea, la cosa era que tenían que sacar esta película tan chiquitita, Costita, también les fue como un caos. Yo veía cosas, o sea, en principio decía, ¿qué sigla es esta? Esto que te contaba que yo le ponía CH a la lata chica, CH el número, MD y un número, y la GR un número, y MGR, y era CH chica, lata chica de 400 pies, MD lata de 800 pies, mediana, GR mediana, el GR era lata grande de 2000 pies, y el muy grande era que yo ponía doble las capas de película en las latas de 35 milímetros, dos rollos de 16. Creían que era una sigla política en principio. Bueno, la gente que llegaban a revisar cosas, qué sé yo, decía, ¿qué significa esto? Entonces le dije, no tengo idea, porque a mí yo no soy la que clasificó nada, como que siempre me hacía la mince, qué sé yo, y no tengo idea. No lo sé, tengo idea. Entonces, ¿y esto qué significa? Llegaron con un rollito, porque en ese tiempo, bueno, entraron a Chile Film, me acuerdo que fueron unos personajes, no iban vestidos militares, por supuesto, pero iban con una franja al lado. Y, ¿qué significa estos rollitos? Yo estaba cortando negativo de una película de Domingo Garrido, que era un documental que también sale mucho de lo que pasó en esa época, mucho archivo en esa película. En Chile Film estaba eso. ¿Y qué es lo que es esto? No sé, le dije, véalo usted, si puede verlo, qué sé yo, pero que yo no veo nada en esto, que era negativo. No sé. Yo tan solo yo ayudo aquí a limpiar, a ordenar. Ay, pero igual, qué miedo, Carmen, con todo lo que estaba No, sí, pasando. Ponerle esa cara de póker. Claro, y tú sabes que todavía tengo miedo, no sé por qué tengo el miedo, me quedo impreso para toda la vida, o sea, no sé cómo lo hice, por qué lo hice, o sea, yo creo que si lo pienso un poco más no lo habría hecho, porque pasaban cosas feas. Y además era súper joven. Carmen, ¿en qué momento llega la restauración a tu vida? Ahí suena como en otro contexto, sonaría casi espiritual. Pero en este caso estamos hablando de que tú te transformaste, eres hoy día una de las principales restauradoras de cine de nuestro país. ¿En qué momento aprendiste a hacer esa pega que es
literalmente de una paciencia y de una cuidado que yo no me imagino cómo se hace eso. No, eso fue culpa de Rafael Sánchez. No, de todas maneras me metió en esto, que se lo voy a agradecer siempre, porque siempre me ponía a limpiar películas, a ordenarlas, a enrollarlas de nuevo, que la gente que llegaba y enrollaba y les quedaba como subía la película, me decía, mira cómo dejaron esta película. Yo la volví a ordenar, ponerle nombre, clasificar. Él me enseñó a clasificar, por lo tanto, para clasificar había que ordenar, había que enrollar, había que separar, había que ver. Entonces, toda esa cosa empezó con, oye, mira, esto hay que hacer la hojita de vida y qué sé yo. Y él mismo se instalaba, porque a él también le encantaba eso, pues, miremos este material, lo clasificamos con esto, con esto, otro, qué sé yo. Entonces íbamos clasificando cositas y como te digo, él me iba dando más tips, digamos, de más números, como por ejemplo, casi todo lo que yo archivaba era en ese momento 16 milímetros, pero empezó a salir todo lo de 35. Bueno, recuperamos nuestra conexión con Carmen Brito y continuamos haciendo esta cuestión de gusto después de escuchar una de sus canciones favoritas y retomamos también para este último bloque ese momento en donde todo este trabajo archivístico que aprendiste, nos contabas con Rafael Sánchez, este maestro fundamental para la historia del cine chileno, hay que darle los tributos, ¿ah? Mucha gente no sabe lo importante que es Rafael Sánchez para el cine chileno y para la formación de todos ustedes que nos han formado a todos nosotros, digámoslo. ¿En qué momento aparece este ejercicio de la restauración, de recuperar películas que no estaban en condiciones de ser vistas y llegar a trabajar con ellas de manera que hoy día podamos verlas? Casi a la vuelta de lo que fue la dictadura. Porque antes fue toda la cosa de guardar, de archivar, de separar, de proteger, te fijas, hacerlo lo mejor que podíamos. No teníamos bóvedas, entonces sabíamos muy bien de temperatura, sabíamos cómo se podían apilar las latas, me enseñó de todo, pero no teníamos bóveda. Afortunadamente el Fílmico era el Fílmico y Chilefilm, que fue los dos lados en que yo me metí como a archivar, eran ¿cómo se llama? Construcciones de cemento que eran muy frías, hacía mucho frío en ambos lugares. Entonces las películas eran como que quedaban en su temperatura guardada. Uh-huh. Igual lo mismo pasaba todo lo que se archivó, lo que está archivado en el Cine Arte Normandí también, porque son murallotas, te fijas, entonces es muy helado dentro del cine, así que está como en la temperatura 14 grados Celsius, apropiada para que las películas temperatura en que se permanezcan. Apropiada, claro. Entonces, ¿qué pasó? Que todo el mundo quería ver, y yo misma, yo era la que más quería ver películas, en todas estas vueltas que tuve de estas instancias grandes, estos lugares grandes que trabajé, Chilefilm, por ejemplo, era que quería ver las películas y las empezaba a mirar y estaban destruidas. Entonces, bueno, Rafael Sánchez, él siempre se preocupó también de ir parchando cuando se rompían, porque se rompían muy fácil en las proyectoras 16 milímetros, las películas a veces iban al canal, se mostraban y llegaban todas las perforaciones rotas. Por lo tanto, había que recortarle y hacerle perforación plástica, hacérselas con unos adhesivos especiales que se llaman Perfix. Creo que era la única que tenía paciencia para eso, porque tenía una maquinita, incluso Rafael, que se ponía este Perfix, que era lo más entretenido, y uno podía ir parchando estos pedacitos, haciéndole la perforación plástica para ponérselo al lado, porque era lo que más se rompía. Claro, para que la gente que no sabe, se puede imaginar, para que se pueda imaginar, ¿cierto? Las películas, el film, porque hoy día como todo se trabaja en digital, la gente se olvida, ¿no? Pero los films tienen al lado estas perforaciones para que cuando uno las pone en la proyectora, ¿cierto? La proyectora las puede agarrar y deslizar. Y es así, como las películas se van deslizando, nosotros las podemos ver. Entonces, cuando se rompen esas perforaciones, las películas no se pueden proyectar, porque no tienen de dónde agarrarla a la maquinita. Eso es una de las cosas para que ustedes se puedan imaginar lo que es. Claro, ahí no está, para quienes estamos en YouTube viendo esto, podemos ver ahí las perforaciones y lo que se rompían. 35 milímetros, te fijas, tenían hoyito, entonces con eso
los sprockets arrastraban la película en las proyectoras, las moviolas para que se pudiera ver bien una película. Ahora, eso Entonces, es, era un es dispositivo. un arreglo que uno diría más o menos sencillo, pero Carmen, ¿a ti te ha Claro. tocado recuperar películas que el material mismo, la imagen de la película o el sonido de la película están absolutamente dañados? ¿Cómo aprendiste a hacer eso? Paciencia, yo creo que me encantaba todo esto de recomponer la película. Imagínate que las películas sufrían mucho en la sala de proyección. Siempre le digo a los alumnos, no es que no voy en contra de los trabajadores, pero la gente que entraba a trabajar a las casetas de proyección, le enseñar a manejar cómo se enhebraba una proyectora, pero a las personas que estaban ahí nunca le enseñaron cómo proteger esas películas, cómo proteger la misma proyectora, que la proyectora le echaban una grasa inmunda, te fijas, esta grasa llegaba a la película, se manchaba, no sé si te tocó ver alguna vez como con agua la película, eso era, le ponían vaselina a la película para que corriera mejor por la máquina, porque era un problema la máquina que no arrastraba bien la película, entonces esta grasa llegaba a la película. Al fin. Eso, al fin. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Que habían siempre dos proyectoras, sobre todo en 35 milímetros. Una proyectaba porque la película se guardaba como en rollos como de este porte, como de 1000 pies. Valparaíso, mi amor, tenía 10 latas de 1000 pies, toda la película. Cuando uno iba a proyectarla, es que se enhebraba, habían siempre dos proyectoras. El rollo 1 se enhebraba en una proyectora y el 2 en la otra. Se largaba la primera, la proyectora donde estaba el 1, se empezaba a ver en la pantalla, y cuando iba a terminar el rollito, pues que largaban el 2, que estaba justamente, lo tenían en cabeza. Eso era para no esperar que se pegara el rollo, sacar uno y enhebrar el otro. Claro, porque la gente se imagine que ninguna, cuando teníamos películas en 35 milímetros, no era posible poner la película play y que se lanzara entera porque no daba, ¿cierto?, los rollos. Entonces había que pasar de una a otra para poder ver la película entera. Entonces, los pobres proyectoristas que pasaban todo el día metidos, no te digo de los modernos, que los modernos son súper profesionales, son todos restauradores ahora los que están en la Universidad Católica, restauradores y maravillosos, ¿te fijas? Claro, pero ahora hay muy pocas salas que tienen fílmico. Claro, pero los de antes no. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que no iban a estar, una proyectora se proyectaba 6 veces en el día. O sea, una película, 6 veces. Imagínate el pobre proyectorista, enhebraba el 1 y no se podía quedar mirando cuándo iba a terminar para alargar el 2. Tenía que avisarse de alguna forma porque sí se iba a tomar un tecito o hacía otra cosa, o le hacían hoyos a la película casi al terminar el rollo, hoyos, estrellas, circulitos, para que cuando se esté acercando para el final, sonara en la proyectora y ellos despertar y ir a parar esa proyectora y largar la otra. Entonces, todos los finales de rollo empezaron a sufrir pérdidas de 1 segundo, 2, en cada proyección. En cada proyección, o sea, de pero repente. La misma cinta, si se proyectaba muchas veces, entonces podía llegar a tener minutos de pérdida. No. La misma, cuando la proyectaban en un día, 4 o 5 veces le hacían estos hoyitos que funcionaban para las 6 veces. Claro. Porque sonaban. Pero así que como se rompía, era como hacerle un hoyo aquí, entonces cuando pasaba por la máquina, sonaba. Entonces así despertaban, te fijas, y largaban el otro rollo, lo sacaban. Ahora, la película se cortaba, porque las proyectoras estaban mal mantenidas, entonces de repente se pegaban una frena, se cortaba la película. O sea que empezaba todo el mundo a gritar, cojo, qué sé yo, qué pasó, se les cortaba. Por supuesto, seguían circulando los rollitos, se caía toda la película al suelo. Ellos no iban a enrollar la película que está en el suelo porque había que proyectarla, cortaban la película y la pegaban de la forma más fácil con el otro pedacito que tenían ahí. Los pedacitos que iban quedando en el suelo es que iban a la basura o después lo enrollaban y lo metían en cualquier lata. Las películas fueron recompaginadas, de repente habían realmente películas en que les cambiaron casi el final.
En Cuba contaban que una vez empezaron a proyectar del rollo, el último rollo primero en una película, lo pusieron primero, empezaron por el último, porque Claro. le sacaban todas las colas, te fijas, todos los avisos de que qué rollo era. Porque era esta cosa de la contingencia, estar trabajando todo el rato con la misma película, era una lata horrible. Ahora, Entonces, se me va el tiempo atrozmente y me quedan tantas preguntas, Carmen, pero es como, ese era el mundo que se vivió antes del digital, claro, ¿cierto? Y en esa lógica, entendemos, se perdieron un montón de películas, pero un montón de películas. Solo decir que durante la década de los 20 calculamos que se llegaron a estrenar cerca de 20 películas al año en esa década. Y de todas esas décadas, estamos hablando de casi 200 películas, tenemos 4. Y tú has trabajado en la restauración de varias de ellas. claro, sí. ¿Cuántas Valparaíso, mi amor, tuvimos que armarla de 4 copias, armamos una. Y esa es De una 4 película copias, del 70, o Valparaíso, mi sea, amor, 60 tremenda igual. película. De 4 copias armamos una, y cuando yo terminé de armar esto en la moviola, como agregándole hasta de 2 fotogramas que lo encontramos, estaba en cualquiera de esas copias, te fijas, todas muy rayadas, sucias por proyección, qué sé yo, cuando presentamos ese proyecto. Y resulta que yo cuando ya tuve el grueso de esta película, cuando se armó, yo creí que la estaba armando bien. Igual fue el festival de cine, hubo un festival de cine de Viña en que invitaron al director de fotografía. ¿Cómo se llamaba el director de fotografía? Pues fue el nombre. Lo busco en Cine Chile mientras tú Bueno, nos cuentas la historia. y la Marianela Astudillo, que fue la continuista de esa película. Yo los llamé a los dos y le dije, miren, estoy restaurando esta película, ya restauré todas las perforaciones, qué sé yo, ya armé la película, tengo los rollos como más o menos ordenados. Diego Pero yo quiero Bonacina fue el director de el foto. Diego Bonacina, Ajá. el Diego. Bueno, llega el Diego, que era muy divertido, y la Marianela sentada al lado. Entonces, vimos la película, se las mostré en la moviola, y yo le dije, me falta algo, ordené algo mal, porque aquí un restaurador no trabaja solo, es un grupo enorme, o sea, por ejemplo, los dueños del proyecto, el restaurador no es el dueño del proyecto, y ellos son los que se sacan la mugre con conseguirse un proyecto para restaurar, ¿te fijas? Esto es decirlo, conseguirse la plata, porque en Chile no está asegurado, esta cuestión es alucinante, y lo que está pasando ahora con la última, lo último se controló de Raúl Ruiz, no está asegurado que si se encuentra una película haya dinero para restaurarlo, que es un proceso larguísimo y carísimo. Claro, entonces la Marianela me dijo, ¿sabes? Me dijo, aquí falta todo el final de un rollo cuando la niñita se declara prostituta ante la madrastra. Le dije, ¿pero cuál es? ¿Qué rollo? ¿Qué pedazo es? Entonces dijo, bueno, la niñita llega con una carterita y al saber que su hermano está enfermo, le pasa plata a la madrastra, y ella era una niñita que no tenía de dónde sacar esa cantidad de plata. Entonces, subliminalmente se muestra prostituta, ¿te fijas? Era un rollo, o sea, era como, no te digo un rollo, pero eran 3 minutos que faltaban. Y eso había caído al final de un rollo. Entonces, siempre hay muchos cuentos en cuanto uno está armando una película, pero yo dije, ¿de dónde? Si yo tengo 3 copias, ninguna de las 3 copias está esa parte, no está. Entonces me dijo el Diego, que era muy divertido, dijo, ¿cuánto? Mira, no sé, la muerte si no me entrega el rollo. Entonces dijo, sí, está en Argentina. Y afortunadamente, fíjate que el Ignacio Aliaga trajo esa película, yo me acuerdo que con él se solucionó el problema, porque a mí me llegó de las manos de Ignacio. Pero en la 4ª copia, o sea, hay un montón de gente que había vio la una película, guardada en Argentina, porque el Diego Bonacina era de Argentina. pero digo, hay un montón de gente que vio la película y no vio esa escena, porque esa escena se cortó producto de lo que tú nos estabas contando. Claro, la había visto, claro. Y bueno, y siguen proyectando, creo que andan una película muy corta que le falta hasta el rollo 1 y la están proyectando. Entonces la gente, que a mí me da mucha pena, porque si se reconstruyó la película, la desgracia de esto es que tú reconstruyes esa película. En ese tiempo no estaba esto de borrarle las rayitas, hacer la restauración digital, que es maravillosa. Yo reconstruí la película, pero fuimos a hacerle un transfer para inmediatamente hacer una copia de esa película. Hicimos un dub negativo y hicimos una copia.
La copia fue ese proyecto inmediatamente en el Festival de Viña, enterita, qué sé yo, pero igual con rayas, te fijas, se notan yo la los vi ahí. cambios de luces, el cambio de luz entre, a veces va una parte que está medio oscurita y salen como dos Sí. fotogramas más claritos y después sigue oscurita, es porque yo le agregué hasta de los fotogramitas que encontré por ahí todo, traté de armarla lo más completa posible. ¿Cuánto te demoraste? Fue un proyecto de 2 años. Qué locura. Ahora, es tan O sea, no es que importante. hubiera estado todo el tiempo trabajando en Yo eso, sé, pero un montón. Carmen, se me fue el tiempo, pero creo que con esa historia, con la historia de Valparaíso, mi amor, que es una película fundamental para el cine chileno, nos ayudaste a entender cómo funciona, ¿no? Y la tremenda importancia que tiene la restauración y tu trabajo, así que te agradezco tanto que te hayas dado el tiempo para conversar conmigo y con nosotros acá en Cuestión de Gustos. Vamos a seguir conversando claramente, espero que muchas veces más. Te mando un abrazo. Gracias, muchas gracias. Qué agradable es saber que a quienes seguimos o admiramos, comparten sus gustos y preferencias. el contenido que los define lo ponen a tu alcance. Y Antonella Esteves, lo prepara para digerirlo con una buena conversa y música. porque al final, Todo es cuestión de gustos. en radiodemente.cl